Bueno, muy bien. Veo que aquí adelante hay puestos disponibles, entonces si alguien se quiere correr por aquí adelante, bienvenido. Porque veo que allá hay mucha gente atrás, de pronto intentando buscar dónde hacerse. Eh, bueno, muy bien. Voy a retomar el libro de Reyes. Vamos a estudiar hoy el primer capítulo de Reyes, perdón, el primer libro de Reyes, capítulo 11. Y vamos a tratar de entender un poco más, digamos, de lo que allí está. Hace 8 días, cuando enseñó Camilo decía algo que me pareció fundamental y es el interés que tiene uno cuando uno tiene la responsabilidad de enseñar es que la gente que lo escucha aprenda. Porque a pesar de que uno se ha expuesto a esta parte de la Biblia que en este caso yo traigo hoy y que eso lo ha confrontado a uno y que lo ha desafiado, pues uno lo que dice es, más allá de que yo tenga unas palabras bonitas, unas palabras agradables, a mí me gustaría que la gente que escucha este mensaje, verdaderamente ese mensaje rayara su corazón. Como que lo pusiera en una condición de desafiarse, en una condición de, oiga, esto es importante. Oiga, esto que me están diciendo es para mí. Y bueno, tal vez por temas de temperamento, de personalidad, pues yo más o menos soy así como medio directo. Creo que los que me conocen lo saben muy bien. Pero cuando uno está aquí y ve gente durmiéndose, pues uno se siente incómodo. Entonces ayúdeme a una cosa, si su vecino se duerme, ayúdeme a que usted mismo ayude ahí a despertarlo. Con eso ya no soy yo solo el que se siente incómodo, sino que de alguna manera somos más los que de una u otra forma estamos buscando que eso sea interesante. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Y hemos venido aprendiendo del rey Salomón, ¿cierto? Y hasta ahora pareciera ser una historia maravillosa la del rey Salomón. ¿A quienes les ha gustado como historia, más allá del contexto religioso, del contexto de la relación con Dios, del contexto teológico, del contexto de que Dios impacta a un hombre? ¿A quién le ha gustado la historia de Salomón? Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Entender que un hombre recibe un don divino que se manifiesta en algo tan precioso para el ser humano como la sabiduría y el conocimiento, se vuelve algo desafiante para nosotros, ¿cierto? Porque siempre quiere uno tener la posibilidad de hablar con alguien, de conocer a alguien cuya característica más importante o más preponderante sea, oiga, es una persona sabia o es una persona que tiene mucho conocimiento. Admiramos ese tipo de cosas, ¿verdad? Admiramos la sabiduría y admiramos el conocimiento. Veamos qué dice el libro de Proverbios capítulo 4, vamos a leer del versículo 20 al versículo 23, y vamos a entender que esto que está aquí, esta fracción, este fragmento, este pedacito que está aquí de la Biblia, justamente lo escribió el rey Salomón. ¿Ya estamos allí? Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23. ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a leerlo. Entonces dice así: Hijo mío, un padre o una madre hablándole a un hijo que ya tiene uso de razón, por supuesto. Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que te digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud de todo el cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cierto? Y esto lo hemos escuchado muchas veces. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces quiero invitarlos a ustedes hoy para que oremos, para que pongamos este tiempo en manos del Señor y para que entendamos qué querrá decir esto de cuida tu corazón. ¿Y será que nosotros estamos cuidando el corazón de nosotros? ¿Será que cuidamos nuestro corazón? Entonces un poco esa es la invitación el día de hoy. Entonces los invito a que cerremos nuestros ojos, nos olvidemos un poco de lo que sucede allá afuera, dejemos un momento en stand-by lo que sucedió esta semana y tratemos de darle espacio a ver qué nos trae el Señor para nosotros en este día. Nuestro querido Padre Celestial, queremos, Señor, darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de reunirnos hoy en torno a tu palabra, Señor. De, como lo decíamos, de ser expuestos a lo que tú nos enseñas. De ser expuestos, Señor, a la palabra de sabiduría. Más allá del hecho de que tú hayas querido concederle a un rey, en este caso, a un hombre,
el don de la sabiduría, el don del conocimiento. Yo te pido, Señor, que hoy nos permitas a nosotros también buscar la sabiduría verdadera. Que seas tú, Señor, hoy acompañándonos, que seas tú, Señor, hoy guiándonos, que seas tú, Señor, hoy hablándonos. Que cada uno de los que estamos aquí presentes entendamos que este mensaje es para nosotros, es para mí, no para el vecino, no para el hermano, no para el amigo, sino para mí, en primera persona del singular, para mí. Yo te entrego en este momento, Señor, mi vida y te pido, Señor, que me utilices como un siervo inútil, papá, como con un vaso de barro, Dios mío, Señor, donde tu santidad se deposite para que bendiga a estos mis hermanos en este día, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. El rey Salomón escribió la gran mayoría de los proverbios. Y en este caso, de forma muy particular, está hablando y dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y aquí en este versículo corto, en este versículo 23, hay dos condiciones. El primero da una sugerencia muy profunda, dice, cuida tu corazón, y después da un razonamiento, da una explicación. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Qué es el corazón? El corazón muchas veces en la Biblia pareciera interpretarse como la capacidad de entender. Es que tiene un corazón con el cual entiende. Entonces pareciera ser que la Biblia nos enseña que como que el corazón del ser humano es aquel intelecto con el cual yo entiendo, con el cual yo comprendo. Es que tiene un corazón enseñable. Un corazón que se adapta. Un corazón de un niño enseñable. Un corazón que se adapta. Otro sinónimo a corazón es que recuerda en tu corazón. La memoria de la cual carecemos tanto, ¿cierto? De la cual carecemos tanto. De la cual nos hace falta tanto tener buena memoria. Y parece ser que ese es otro sinónimo de corazón en la palabra de Dios. Y la última es entendimiento. Entonces aquí claramente el rey nos está diciendo, cuida tu corazón, guarda tu corazón. Y escuché una enseñanza de un predicador del siglo XVI o XVII y decía con respecto a este versículo algo que me pareció bien importante. Cumplir el versículo 23 del libro de Proverbios en su capítulo 4 es más o menos como, si usted coloca un guardia para que cuide un castillo. Y ese castillo es su corazón. Usted coloca un guardia para que cuide su castillo de los ataques feroces de la parte externa. Algunos externos enemigos quieren atacar ese castillo y entonces colocan un guardia para que cuide ese castillo, que es su corazón. Pero también ese guardia tiene que cuidar el corazón o el castillo de los ataques de los traidores internos, de los que están dentro del castillo, que viven en el castillo, pero que también lo atacan porque son traidores. Y dice este predicador que ese guardia debe cuidar el castillo de ataques externos y de ataques internos so pena de muerte. Es decir, el que no cuida bien su castillo va a morir. So pena de muerte. Uy, no, qué palabra tan dura, no, esas palabras tan duras, no. Cambiémonos de iglesia, nos están hablando muy duro. Vamos a ver si esto es lo que el Señor está diciendo acá. Vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto. Acuérdense que este versículo o estos proverbios los escribió Salomón en su infinita sabiduría, en su inmensa sabiduría, en su inmensa capacidad, como lo hemos hablado hasta ahora. Nos hemos deleitado con la vida de Salomón. O quien no se deleita escuchando de un rey que cuando asume la responsabilidad de ser el rey de la nación de Israel, lo primero que pide es sabiduría. Y dentro de esa sabiduría crea o construye un templo y ese templo cuando lo inaugura baja la presencia de Dios. Pues como que estamos sintonizados, como que Dios está respaldando a este hombre tan sabio. En un comienzo, Salomón agradó en todo lo que hacía a Dios, en todo lo que hacía. Y el Señor lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía en unos extremos que no alcanzamos a entender. Recuerden cuando hablamos de la reina de Sabá, que fue a verlo, que fue a visitarlo, y ella decía, no, todo lo que me han dicho queda corto ante la grandeza y la superioridad del reinado de Salomón. Todo queda corto, ¿cierto? Todo queda corto. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en esta parte que vamos a estudiar hoy.
Y para poder avanzar, lo primero que vamos a definir es un término que se llama apostasía. ¿Qué es la apostasía? Entonces esto creo que lo hemos hablado muchas veces en Cristianés aquí, la apostasía, los apóstatas, es que apostataron de... ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando personas o grupos de personas se apartan de los principios del Evangelio y al apartarse de los principios del Evangelio están cometiendo apostasía. En términos muy generales, esa sería la definición de ese concepto. Y vamos teniendo eso en mente y teniendo en mente el versículo 23 del capítulo 4, escrito por Salomón, que pasa aquí en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué pasó aquí. Primer libro de Reyes, la continuidad de todo lo que hemos venido estudiando, el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2. No se les olvide que estamos hablando del rey Salomón. No se les olvide que estamos hablando del rey que puso a todo el pueblo de Israel en la mejor de las condiciones de la historia, si se quiere. En la mejor de las condiciones de la historia, comparada con otros reinos. Tanto que ni siquiera participó en guerras. Ni siquiera participó en guerras. ¿Qué quiere decir eso? Que conquistó la paz. ¿Usted cree que es fácil conquistar la paz? ¿Usted cree que es fácil que la gente esté en paz? No es fácil, pero este hombre lo logró. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, algo que no estaba mal visto, el rey Salomón amó a muchas mujeres. Ese amó, en diferentes versiones dijo, tuvo amoríos. Tuvo amoríos con muchas mujeres, ¿cierto? Y aquí nombra los pueblos o las naciones de las cuales este hombre tomó mujeres para llamarlas a ser sus reinas, a ser sus esposas, o a ser sus novias o concubinas, ¿cierto? O concubinas. Entonces llamó o tuvo amoríos con mujeres moabitas, con mujeres amonitas, con mujeres edomitas, sidonias e hititas. Todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro desviarán ¿el qué? El corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. Pero venga, aquí algo pasó, algo nos cambiaron de personaje, nos cambiaron de protagonista de la historia, nos cambiaron de la persona de rey. Este rey es diferente. ¿Qué pasó con Salomón? Pero no habíamos dicho que era el rey más sabio, el rey más conocedor. No fue al rey al que se le apareció la presencia de Dios cuando estaba inaugurando el templo y que la nube vino y tuvo que sacar a todo el mundo y él siguió orando como si fuera el sacerdote. ¿No es el mismo rey? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que descuidó su corazón. Que descuidó su corazón y entró en apostasía. Pero era tan bueno y descuidó su corazón. Y entonces en este momento, lo que yo les contaba de este pastor, de este predicador del siglo XVI o XVII, toma toda la relevancia. Cuidar su corazón es como poner un guardia alrededor de su palacio, de su castillo, para que cuide su corazón de los ataques externos o de los ataques internos, so pena de muerte. So pena de muerte. Si no lo haces bien, vas a morir. Pero vamos otra vez a Proverbios a ver qué nos enseña el rey Salomón. Proverbios 31, versículo 1 al 3. Vamos otra vez con la misma enseñanza y con la misma sabiduría del rey Salomón. ¿Qué enseñaba él con respecto a esta misma situación? Proverbios capítulo 31, versículos 1 al 3. Y mire lo que dice acá. Los dichos del rey Lemuel, mensaje mediante el cual su madre lo instruyó. No hay una recomendación más cargada de amor. No estoy diciendo que sea la más sabia. No estoy diciendo que sea la más sabia. Pero no hay recomendación más cargada de amor que la que usted puede recibir de su mamá. Yo no sé si es la más sabia, pero no hay recomendación más cargada de amor que la que uno recibe de la mamá. Y en este caso lo que dice aquí tiene toda la sabiduría. Los dichos del rey Lemuel el mensaje mediante el cual su madre lo instruyó.
¿Qué pasa, hijo mío?, le pregunta. ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? Y ella va primero y hace como una historia, como unos prolegómenos de dónde viene su hijo. ¿Qué pasa, fruto de mis promesas? Y este fruto de mis promesas me tocó allá una fibra muy profunda, porque seguramente cuando habla de el fruto de mis promesas para las parejas creyentes, lo que sucede fundamentalmente es que ese hijo al cual se refiere aquí fue el hijo por el cual antes de que naciera el papá y la mamá oraron, pidiendo una bendición en su familia y llega este hijo. No gastes tu vigor en las mujeres, ni la fuerza en las que arruinan a los reyes. ¿Cierto? Y claramente quien está diciendo esto es un rey sabio. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué descuidó su corazón? Tristemente, en la palabra de Dios podemos buscar algunos de los ejemplos de algunos hombres que de alguna u otra forma, por las mujeres de forma muy particular y muy puntual, se desviaron. Y uno de ellos es Sansón. ¿Cierto? Uno de ellos es Sansón, indiscutiblemente. Uno de los jueces. Creo que fue el primer juez, Sansón. Y me parece una frase que está en... Vamos a Jueces capítulo 14. Acompáñeme por favor a Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14, versículo 3. A ver qué pasa con Sansón. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? Y yo recuerdo aquella época en la cual uno ya estaba en una edad en la cual uno tenía amigas y empezaba a tener relaciones con mujeres y la mamá siempre estaba pendiente al lado de uno, ¿no? Como un tigre dando vueltas en la sala. Me ha pasado 3 veces, ya nos hemos tomado 4 tintos en 15 minutos. Tranquila. Y uno ahí con una amiga y uno no sabía qué decirle. Y mira lo que dice el libro de Jueces, mira lo que dice Sansón. Un hombre poderoso, un hombre fuerte, un hombre bendecido, un nazareo, un hombre escogido, un hombre separado, un hombre apartado. Y mira lo que dice acá. Porque él estaba buscando esposa y fue a una región diferente de su propia tribu, ¿cierto? Y estaba por allí y mira lo que dice las palabras de Sansón. Pero su padre y su madre le dijeron, ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable en tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón respondió de forma categórica y sabia, pídame esa que es la que a mí me gusta. ¿Cierto? Ay, el niño caprichoso. No, esa es la que a mí me gusta. ¿Esa es la que a ti te gusta? ¿Y cómo terminó Sansón? Por lo menos quedó sin ojos, ciego. Pero tristemente también podemos contar en esa lista al rey David, quien justamente inicia un proceso muy fuerte en su vida cuando comete una imprudencia y no cuida su corazón. ¿Y qué es no cuidar su corazón? No cuida su corazón de los ataques externos o internos. Y allí es donde también David comete un error con Betsabé. ¿Qué más dice Proverbios? Acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 7, versículo 24. Volvamos a Proverbios. Proverbios capítulo 7, versículo 24. Y esta debería ser una frase para nosotros, para todos. No solamente para los jóvenes, no solamente para los solteros, no, para todos. Porque tenemos que cuidar nuestro corazón. Proverbios capítulo 7, versículo 24 dice, así que hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras. ¿No desvíes tu qué? No desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos. Pues muchos han muerto por su causa. Sus víctimas han sido innumerables. Y aquí se está refiriendo particularmente a una mujer. Y no está colocando ningún nombre, como dice a veces Ovidio, la pecosa o la morena, no está hablando de ninguna. Está hablando de una mujer adúltera. Está hablando de una mujer adúltera. Y lo que le está diciendo claramente es, desvíese de allí. Váyase de ahí. No le conviene. Usted no la va a cambiar. Ella no va a cambiar por usted. Es lo que le está diciendo. Es lo que le está diciendo. Ella no va a cambiar por usted.
O sea, son frases duras, ¿verdad? Son frases categóricas. Y dentro de ese listado de hombres con el que empezamos con Sansón, que empezamos a hablar después con David, y ahora también tristemente tenemos que colocar a Salomón. Tenemos que considerar a este rey dentro de este listado. Un pastor decía, a muchos les ha roto la cabeza su propia costilla, refiriéndose a la esposa. A muchos les ha roto la cabeza su propia costilla. Sigamos mirando qué pasó con el rey. Acompáñenme a primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué terminó de pasar con este rey? Y en este versículo tengo que contarles algo, y es que yo estaba preparando la enseñanza. No, primero lo vamos a leer. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3 dice, tuvo 7 esposas. Tuvo 700 esposas. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. Entonces yo estaba preparando la enseñanza y ahí uno se da cuenta que, alguien decía el otro día, uno se da cuenta que uno ya le están pasando los años porque los hijos ya crecen, ¿no? Pero como uno los ve todos los días, como que esa rutina a veces no es tan evidente. Pero cuando uno deja de ver, por ejemplo, a un niño cercano y lo vuelve a ver y ya está más grande, uno dice, oiga, ha pasado el tiempo. Entonces yo estaba preparando la enseñanza y estaba Samuel por ahí dando vueltas y yo le dije, Sammy, ¿tú supiste que el rey Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas? Claro, lo primero que me preguntó son, ¿qué son concubinas? Y le dije, no, pues las concubinas son como más o menos las novias. Entonces tenía 700 esposas y 300 mujeres con las que también tenía cercanía. Dijo, ¿y tuvo sexo con 1000 mujeres? Sí. O sea, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Si uno podría equivocarse, no es lo mismo equivocarse, decía un cantante de esos de planchar de hace muchos años, de como 25 años, no es lo mismo equivocarse en una cosa que en una esposa. Ahora, ¿qué será un hombre con estas magnitudes? 1000 mujeres. ¿Eso qué quiere decir sencillamente? Que nuestro apetito, nuestra ambición, nuestro deseo no tiene límite. No tiene límite. Nuestro deseo no tiene límite. Nuestro deseo no tiene límite. Le preguntaron a John D. Rockefeller, el hombre más rico en la historia, el más rico en toda la historia de la humanidad, John D. Rockefeller, dueño en su momento de todas las petroleras que hoy conocemos, Shell, Texaco, ExxonMobil, todas. Él era el dueño de todas las petroleras. El gobierno tuvo que demandarlo para que pudiera venderlas. Y le preguntó a un hombre, señor Rockefeller, ¿cuánto debería uno de tener de dinero? Y dijo, solo $1 más. Solo $1 más. $1 más. ¿Cómo se satisface un hombre con 1000 mujeres? O más bien, ¿cómo no se satisface un hombre con 1000 mujeres que era el rey? Pero sobre todo, que era el rey, un rey sabio, un rey que había empezado bien, un rey que había pedido sabiduría, un rey que había pedido sabiduría para enfrentarse a ser el rey del pueblo de Israel. Claro, y uno podría pensar en nuestra condición. Sí, tal vez el comparativo es de un rey, de un hombre poderoso. No, y en su vida. En su vida, algo sencillo. ¿El chisme tiene límite? El chisme no tiene límite. No tiene límite. No tiene límite. ¿La envidia tiene límite? ¿La envidia tiene límite? ¿Nos limitamos para sentir envidia por alguien? No tiene límite la envidia. No tiene límite el chisme. Para nosotros los hombres, mirar una mujer y mirar otra y mirar otra y mirar otra, no tiene límite. No tiene límite. Y este hombre lo demuestra de una forma categórica. ¿Pero qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Porque es que de pronto lo que sucedió es que él no sabía. De pronto el rey Salomón no sabía, dentro de las pocas cosas o el mínimo, la mínima cantidad de cosas que el rey no sabía era esta. De pronto él no sabía que tenía que tener pocas mujeres. De pronto nadie se lo había dicho.
De pronto se le ha pasado por alto, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 dice así. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y echará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. Los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni le tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. ¿Con cuántas? Con ninguna de esas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán de mí y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Esto es lo que harás con esas naciones. Derribarás sus altares, los harás pedazos, sus piedras sagradas y sus imágenes de la diosa Aserá, y prenderás fuego a sus ídolos. Estamos hablando de Deuteronomio. O sea que Deuteronomio hace parte de los primeros libros. O sea que Salomón sí lo conocía. O sea que Salomón sí sabía. O sea que Salomón sí lo sabía. Y entonces yo hago una pregunta así sencilla. Entonces, ¿para qué le sirvió tanta sabiduría? ¿Para qué le sirvió tanta sabiduría? ¿Para qué le sirvió tanta sabiduría al rey Salomón? Y lo más importante, que era cuidar su corazón, fue algo que él descuidó. ¿Para qué le servía? Pero vamos a olvidarnos un poco, porque entonces uno podría decir, no, pero es que estamos hablando de condiciones en las cuales solamente para hombres y mujeres tremendamente sabios. Y nosotros no caemos dentro de esa condición porque somos normales, ¿cierto? Somos normales. Uno va a hacer el mercado, paga con un billete de 50, le dicen que son 35 y uno hace cuentas. ¿Cuántos que me tiene que dar? Somos normales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces aquí? ¿Qué pasa entonces aquí? Y la pregunta de todo esto es, y yo me devuelvo un poco atrás, ¿usted ha visto la acción de Dios en su vida? Acuérdese un momentico, piénselo un momentico, piénselo que no me lo va a responder a mí, respóndaselo usted mismo. ¿Usted ha visto la acción de Dios en su vida? Acuérdese de un momento en el cual usted ya ha dicho, yo estaba desesperado, yo estaba triste, yo estaba incómodo, estaba pasando por una mala situación, estaba pasando y vino la acción de Dios en mi vida y yo la sentí. Y yo en ese momento lloré, oré y lo agradecí. Nos ha pasado a todos, ¿verdad? En algún momento de nuestras vidas hemos sentido que la gracia del Señor cubre nuestra vida y a pesar de que seamos pecadores, como que el Señor nos cuida, como que el Señor nos protege, como que el Señor está pendiente de nosotros. En algún momento. Bueno, y yo pregunto entonces, Salomón había vivido lo mismo, exactamente lo mismo. Salomón había vivido exactamente lo mismo. Vuelvo y les digo lo mismo. No se les olvide que la presencia de Dios había descendido en el templo que él había construido. Es más, les recuerdo cuántos animales mataron. Mataron 120,000 animales. El corazón de Salomón en ese momento estaba absolutamente prendado del Señor, de servirlo, de acabar con la vida de los animales para sacrificarlos al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios poderoso. Como seguramente usted cuando el Señor se manifestó en su vida, como que usted dijo, Señor, de aquí en adelante mi devocional va a ser el tiempo más sagrado, mi fe en ti, y como que se comprometió con Él. Y su corazón estaba en ese momento henchido de felicidad y de alegría y de gratitud. ¿Y cómo está hoy? ¿Cómo está su corazón hoy? Porque aquí en esta parte no estamos viendo el actuar del Señor, estamos viendo solamente el actuar de Salomón como hombre. Donde uno dice, ¿y la sabiduría de Salomón para qué le sirvió? ¿Y para qué le sirvió la sabiduría de Salomón? Porque en ese momento él dejó que su corazón reaccionara como un simple ser humano pecador, como usted y yo. Como usted y yo. No estamos exentos de esto.
Si un día usted deja que su corazón se llene de espinas, si usted un día deja que su corazón se llene de dolor, de envidia, de tristeza, de chisme, su reacción no va a ser diferente a la de cualquiera que nunca haya escuchado una sola frase del Evangelio. Va a ser igual, va a ser igual. ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre? Y a veces nosotros, que ya hemos pasado por ciertas circunstancias en la vida, ¿no? Y que a veces nos sentimos expertos. Yo tengo un compañero que dice, no, yo estoy muy viejo para eso, tiene más que tengo yo. Yo digo, este man no me conviene de amigo. No me conviene de amigo. Entonces, a veces pensamos que nosotros ya hemos pasado por ciertas experiencias de vida y que como que eso nos hace ya calificados para algo. Acompáñenme a primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y aquí me parece importante es porque a veces creemos que los que son más proclives a ser enseñados son las personas jóvenes. ¿Quién es una persona joven? El que tiene mi edad o menos que yo. Ese es joven, ¿cierto? Ese es joven. El que tiene mi edad o menos que yo es joven. Entonces, esa persona es proclive a ser enseñado, pero yo ya no, porque yo ya no, pues que yo ya... Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4, miren lo que dice. En efecto, cuando Salomón llegó a ¿qué? Cuando Salomón llegó a ¿qué? Cuando Salomón llegó a viejo. O sea que a Salomón no le había servido de nada ni la experiencia ni el conocimiento. ¿Qué pasó con la experiencia de Salomón? ¿Qué pasó con su conocimiento? ¿Qué pasó con su sabiduría? Sencillo, sencillo. Su corazón estaba descuidado. Su corazón estaba descuidado. Él había dejado que su corazón se descuidara. Y cuando su corazón se descuidó, se desvió. Y no podemos decir que el tipo no sabía, no podemos decir que el rey no sabía, no podemos decir que no conocía, no lo podemos decir. No lo podemos decir. Sigamos leyendo. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón. ¿Le pervirtieron el qué? Ah, pero entonces, ¿quién fue la culpa? Pues de las mujeres, porque le pervirtieron el corazón. ¿Cierto? La fácil. ¿Cierto? La fácil. De las mujeres. Yo estaba aquí quieto, solo en el apartamento, y ella llegó. Ah, bueno. Bueno. Sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses. Entonces, uno no se queda quieto, a uno se le pervierte el corazón y usted no se queda quieto. A usted le pervierte el corazón y usted empieza a hacer algo donde demuestra cómo está su corazón. Usted no se queda quieto. Usted no se queda quieto. Y se le empieza a notar. Y se le empieza a notar. Y a veces nosotros en nuestra aparente sabiduría y en nuestra aparente nobleza y en nuestro aparente vivir cristiano, entonces nos volvemos hipócritas. Porque el domingo somos aquí santos, santos, santos. Pero de lunes a sábado, ¿qué pasa de lunes a sábado? El dark side, ¿no? La parte oscura de nosotros. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. Primera cosa que perdemos, la fidelidad con Dios. Primera cosa que usted pierde de forma automática y natural, la fidelidad con Dios. Usted deja de ser fiel con Dios. Usted pierde la fidelidad al Señor. Y cuando se pierde la fidelidad, pierde la gratitud al Señor. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Pero volvemos al mismo punto, no entendí. Oiga, espera un momentico, estoy confundido, estoy perdido. Pero este hombre había inaugurado, acuérdense, lo explicó, se han explicado 2 veces, lo explicó Camilo hace 8 días también, sobre la oración que le había hecho, sobre la oración que hizo el rey Salomón. Que a mí esa oración recién convertido, para mí era algo que yo tenía que verlo y reanalizarlo varias veces.
Este hombre invierte una cantidad de esfuerzo, una cantidad de recursos, una cantidad de tiempo, una cantidad de personas, una cantidad de cosas para construir un templo. Construye el templo. Construye el templo. Volvemos al mismo punto. Estamos hablando del hombre, un hombre con total sabiduría y con total conocimiento. Y entonces él es sacerdote también, porque esa es la función del rey también, ¿no? Era sacerdote. Y él está en ese momento orando, encomendando el templo al Señor. Y él dice, pero ¿será posible que este templo que yo he construido te pueda contener? Si ni siquiera los cielos, por grandes que son, pueden contenerte, mucho menos este templo que yo he construido. Esa fue una frase que me marcó a mí el rey Salomón. Y ahora, algunos años después en la vida de este hombre, está siguiendo al Dios de los Sidonios y a Astarte. No entiendo. No lo pudieron destruir las naciones alrededor porque no pudieron digamos, concertar para poderlo atacar. No pudieron, le tenían miedo a algunos para poderlo atacar, pero 1000 mujeres fueron capaces. Y de pronto no fueron 1000. De pronto no fueron 1000. Lo que lo hizo a él serle infiel al Señor fue descuidar su corazón. Fue descuidar su corazón. ¿Y cómo descuidamos nuestro corazón? Muy sencillo. Aquí lo ha dicho Ovidio. Nosotros vemos películas con categoría 13 años. Ya esa es una forma de cuidar su corazón. Esa es una forma de cuidar su corazón. Perdónenme por lo que les voy a decir y ojalá no se sientan muy ofendidos. Yo no sé qué hace un cristiano escuchando reggaetón. No entiendo qué hace un cristiano escuchando reggaetón. Explíqueme qué hace un cristiano escuchando reggaetón. Yo quiero saber. Es que de pronto yo estoy perdido. ¿Qué hace un cristiano escuchando reggaetón? ¿Por qué un cristiano escucha reggaetón? No. Es una pregunta que yo me hago. Bueno, puedo estar equivocado. A este rey le estaba prohibido tener demasiadas mujeres israelitas. Pero además le estaba prohibido tomar mujeres de otras naciones. Le estaba prohibido. Todo era para evitar que su corazón se desviara. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 6. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Hagamos aquí un resumen rápido en cuanto a la situación de Salomón. Y la pregunta puede ser, pero ¿cómo fue posible que un rey se hubiera desviado tanto? Que un rey que había sido bueno, que había recibido la bendición del Señor, se hubiera desviado tanto. ¿Cómo pasó de un sitio a su condición absolutamente extrema? ¿Por qué pasó eso? Bueno, porque dejó de ser obediente. Porque dejó de ser obediente. Porque dejó volar los deseos reprimidos y los llevaron a esa condición. Pero eso le puede pasar también a cualquiera de ustedes o a mí, por supuesto. Y no se vaya a alarmar, no, yo tener 1000 mujeres. No, usted no necesita tener 1000 mujeres, necesita tener una más de la que tiene que tener, no más. No necesita tener 1000. Usted no necesita sino escuchar a una más, ver a una más. No más, no necesita más. Con eso es suficiente para que su corazón se desvíe. Para que su corazón se desvíe. Salomón podría tener disculpas. Podría decir, no, lo que pasa es que yo tuve que hacer acuerdos, ¿cierto? Tuve que hacer las funciones de embajador. Y entonces para que mi labor de embajador funcionara bien, yo tuve que casarme con los hijos o las hijas, mejor, de los reyes de otras naciones. Él pudo haber dicho eso. O también pudo haber dicho, no, es que era para salvaguardar la paz, como se hacía anteriormente. Pero ninguna de esas dos razones son de peso. No habían 1000 naciones alrededor de la nación de Israel. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Él no se quedó quieto. Él no se quedó quieto. Porque cuando uno dice, es que desobedeció al Señor, pues suena como algo muy general, ¿no? Sí, es que desobedeció al Señor. Y ya. Y uno como que dice, no hizo lo que tenía que hacer. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Este era un rey. Y era un rey sabio. ¿Cierto? Era un rey sabio. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Fue en esta época cuando en una montaña al este de Jerusalén
Salomón edificó un altar pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él empatizó con sus mujeres, ¿cierto? Él empatizó con sus mujeres. A veces nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos, ¿no? ¿Cierto? Uno ve que nuestros hijos se están desviando y lo vemos porque en mi casa pasa. Entonces los hijos se están desviando y hay cosas que no quieren hacer y uno como que quiere, para tener una buena relación con ellos, quiere empatizar con ellos en lugar de educarlos. No es que con mi hijo somos amigos, no es que usted no necesita ser amigo de su hijo, tiene que ser el papá. Usted lo que tiene que ser es el papá. Usted no tiene por qué ser amigo de su hijo, tiene que ser el papá. ¿Y es difícil? Claro que es difícil. ¿Quién no quiere tener una buena relación con su hijo? Todos queremos tener una buena relación con nuestro hijo o con nuestros hijos. Este hombre quería tener una buena relación con las mujeres con las cuales tenía amoríos. Empatizó con ellas. Y ellas seguramente le dijeron, ay, Sami, una palabra cariñosa para el rey Salomón, ¿por qué no me construyes un templo? Imagínense ustedes una mujer conquistando a un rey para que le construyera un templo para ir a adorar a otros dioses. ¿Cómo era posible que Salomón justamente en su vejez se dejara llevar por pasiones juveniles carnales, de las que seguramente nunca había necesitado, nunca le habían hecho falta? Era el rey. Lo admiraban, lo apreciaban. Tenía poder, tenía dinero, tenía sabiduría, tenía conocimiento y era el rey. La Biblia dice que nadie se vestía de una forma más exuberante que el rey Salomón. O sea, ¿ustedes alcanzan a imaginar cómo era eso en aquella época? ¿Ustedes alcanzan a entender? Dicen por ahí que para poder usar un manto carmesí, un manto rojo, por ejemplo, tenían que coger una cantidad de mariposas, yo no sé cuántas, matarlas y sacrificarlas y con eso que salía de esa tinta, manchar una, una, una tela de lino para poderla dejar carmesí. Y el rey se vestía de carmesí. El rey Salomón tenía todo el poder. Nadie le discutía a él lo que él decía. De hecho, hasta ahora, busquemos en qué parte habla de los enemigos del rey Salomón. Tenía tanto poder que ni siquiera se habla de los enemigos del rey Salomón. Ni siquiera se habla de los enemigos del rey Salomón. Tenía tanto poder, inspiraba tanto respeto, que nadie se le atrevía a enfrentar. Un hombre que se dio ante mujeres insensatas. Un hombre que se dio ante sus deseos más profundos. Porque si así fue en la parte física y en sus deseos carnales, seguramente fue en el resto de cosas. Pero quiero adelantarme a una cosa. Quiero que sepamos quiénes eran estos reyes Astarte, Quemos y Moloc. Empecemos con la reina Astarte, simplemente para tener una referencia. Porque cuando a uno le proponen algo que uno dice, bueno, esto es más o menos, esto no es tan malo, ¿cierto? Cuando le proponen, oiga, esto no es tan malo, pues uno dice, ok, como que lo pienso. Pero cuando viene una mujer y le dice, queremos que tú, rey, nos construyas un palacio para la reina Astarte. ¿Quién era Astarte? Entonces, era la diosa de los sidonios. Tenía otro nombre y es que los sumerios la llamaban Inaja o Inanna. También se llamó Instar para los acadios, los asirios y los babilonios. O sea, era una reina de diferentes tribus, de diferentes países. En Israel las llamaban Astarot. Es la misma Astarot, Astarte. O Aserá, que también la hemos escuchado en la Biblia. Representaba el culto a la madre naturaleza, a la vida, a la fertilidad, así como la exaltación del amor y de todos los placeres carnales. Con el tiempo se tornó también en la diosa de la guerra y recibió cultos sanguíneos y sexuales de sus devotos. Salomón, demostrando culto a los placeres carnales,
pues estaba en línea con lo que él estaba viviendo con estas 1000 mujeres. El rey Quemos, se le quemaban bebés vivos en sacrificio. Y el último es el rey Moloc, que era el detestable rey o el detestable dios de los amonitas. Y era el esposo de Astarte. Digamos, en esta mitología era el esposo de Astarte. Además de rituales sexuales, los sacrificios a Moloc incluían también pasar por fuego a niños. ¿Y cómo hacían? Habían construido una estatua gigantesca de un rey que tenía los brazos, digamos, como en esa posición. Eran varias estatuas las que se pueden construir. Como en esa posición tenía los brazos y tenía unos huecos en los antebrazos. Y entonces prendían fuego alrededor de la estatua de Moloc. Y cuando colocaban el bebecito en medio de las manos de esta estatua, pues el bebecito se quemaba vivo. Esa es una estatua. La otra era una estatua donde estaba él también sentado, un rey sentado que tenía cabeza de toro. Estaba sentado con las manos puestas sobre las rodillas y tenía unos huecos, digamos en el abdomen tenía como unos huecos, como unas rejillas. Y entonces prendían fuego a la estatua y obviamente el fuego pasaba por esas rejillas y colocaban los bebés y los ponían ahí adentro. De esos sacrificios fue los templos que construyó Salomón para estas mujeres. Entonces se desvió, ¿no? Se desvió un poquito. Se desvió un poquito. Pero ¿cómo era posible esto? ¿Cómo es posible que le pase esto a un rey? Estamos viendo solamente el actuar del rey. No estamos viendo todavía la intervención del Señor. Como si no pasara nada, como si yo pudiera hacer algo y ya. Y el Señor no se va a dar cuenta y el Señor no va a tomar represalias. Pero miren lo que dice el primer libro de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Por tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer. Qué difícil resulta manejar la prosperidad. ¿Y qué es la prosperidad? La prosperidad no es otra cosa más que los deseos que usted tenga se vayan cumpliendo. Eso es la prosperidad. Eso es la prosperidad. Usted pide algo, trabaja por algo, desea algo, anhela algo, y ese algo se da, prosperidad. En su vida personal, en su vida económica, en lo que usted desee. Cuando las cosas se le dan, a veces pensamos que es por nuestra propia voluntad y por nuestro propio actuar, o porque somos muy inteligentes. Y es porque seguramente el Señor permite que nosotros vivamos de esa forma. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Acompáñenme por favor ya. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Y esa es un poco la invitación a lo que tenemos que hacer nosotros. La invitación a lo que tenemos que hacer. Gálatas capítulo 5, versículo 7 dice así. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Que es quien los ha llamado. Este hombre se desvió de una forma importante. Se desvió de una forma grande. Se desvió en los últimos años de su vida. Se desvió a pesar de tener todo el conocimiento y toda la sabiduría. Pero lo más importante es que olvidó los momentos en los cuales el Señor lo había bendecido. No podemos olvidar eso. Usted y yo no podemos olvidar eso. No lo podemos olvidar. Porque son ataques muy sutiles que van entrando a nuestra vida y que a veces los permitimos sin ningún reparo. Creemos que eso está bien. Y de pronto eso no está bien. Y de pronto eso no está bien. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9 dice así. Entonces el Señor, Dios de Israel, se enojó con Salomón, porque su corazón se había apartado de él. Y me gusta esa frase,
Me gusta esta frase que dice aquí que porque su corazón se había apartado de él, porque no entra en ningún detalle diciendo qué fue lo que hizo. Porque esta frase, cuando uno dice porque su corazón se había apartado de él, se aplica para usted y se aplica para mí. De la misma manera. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con, ponga su nombre si quiere, porque su corazón se había apartado de él. A pesar de que en alguna ocasión, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido y le había prohibido que siguiera a otros dioses. Como Salomón no había cumplido esa orden, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los estatutos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. Y a este, también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. La sentencia de Dios está cargada de misericordia. A pesar de haber participado de todas estas situaciones, a pesar de haber estado con todas estas mujeres, a pesar de haber desviado su corazón, a pesar de haber construido templos para la adoración de estos dioses detestables, Él le dice, por amor a el que cumplió con mi palabra, que fue su padre David, no le va a quitar a usted en vida el reino. La misericordia de Dios pareciera no tener límites. Y a veces nosotros no lo entendemos. A veces nosotros no lo entendemos. Pero sí tiene límites. Sí tiene límites. ¿Por qué? Porque el Señor no acepta esto. El Señor nos disciplina. Y no nos disciplina para destruirnos. Nos disciplina para que volvamos al camino. Para que volvamos al camino. Y esto puesto en las palabras nuestras, podría ser la situación que está viviendo alguien a la cual se le ha dicho, como dice mi mamá, en todos los idiomas. Se le ha dicho, no haga esto, no haga esto, no haga esto. No, pero la terquedad puede más. La necedad de nuestro corazón puede más. Aquí encontramos una profunda ingratitud de parte del rey Salomón al olvidar las bendiciones de Dios en su vida y en la vida de las naciones. Dios se había manifestado abiertamente para advertir lo que podía pasar. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Y yo hice aquí digamos, un resumen para finalizar. En cuanto a justamente este tema de no cuidar nuestro corazón. Y es descuidar nuestro corazón. Y descuidar nuestro corazón de ataques externos o de temas internos. Cuando permitimos que nuestro pensamiento se llene de algunas situaciones de rabia, de alguna situación que no hemos podido perdonar, de odio, de rencor, de envidia, de frustración. Y permitimos que esté esto allí, ¿no? Permitimos que esté esto allí. Y eso puede estar allí en nuestra mente por años. Lo segundo que hacemos es que no escuchamos ni atendemos recomendaciones. No atendemos recomendaciones. Entonces nos dicen, pero no atendemos las recomendaciones. No, es que yo lo manejo de forma diferente. Es que yo tengo una relación diferente con Dios. No, es que yo ya. O le dicen a uno que sí, pero no lo hace. Que pasa mucho, ¿no? Que nos pasa mucho a los cristianos. Porque los cristianos no quieren tener problemas. Pero entonces, si me dicen algo, diga que sí. Diga que sí. Diga que sí. Y en la consejería, no, diga que sí. Van a hacer, sí, 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 claro, nosotros lo hacemos. Sí, nosotros lo hacemos. No lo hacen. Bueno, pero ¿a quién están mintiendo, no? Siguiente, dejarse cautivar de los encantos del pecado. El pecado es encantador. Claro, no es que el pecado lo pone a usted en el centro. El pecado es encantador. Una mentira, no, es que yo soy el más vivo. ¿Cierto? El pecado es encantador. El pecado sexual. El pecado sexual es encantador. O si no, pregúntenle a David. 1000 mujeres es encantador. Perdón, a Salomón.
Entramos en si la obediencia es cuestión de sabiduría o cuestión de conocimiento o cuestión de, o es que para usted es más fácil, o es que usted no me conoce, o es que, no, la obediencia es para todos. La obediencia es para todos. ¿Para quiénes? Para todos. ¿De qué edades? De todas las edades. La obediencia es para todos, para todos. Perdemos la fidelidad con el Señor. Ya lo vimos, perdemos la fidelidad con el Señor. Nos olvidamos de las bendiciones pasadas y de lo que hemos recibido de parte del Señor. Y finalmente nos justificamos y sacamos disculpas. Actuamos de manera que mostramos que nuestro corazón está corrompido. Y aquí uno puede pensar en muchas cosas, recordar muchas cosas de otros hombres, criticar a otras personas, o sencillamente puede verse usted hacia adentro y saber qué es lo que tiene allí guardado. Y al final de todo esto, viene la dura batalla cuando ya estamos metidos en todos los problemas, cuando ya estamos en situaciones tremendamente difíciles, en situaciones tremendamente complicadas, y como el pecado no se deja meter debajo de la cama ni se deja meter debajo de la alfombra. No, el pecado se manifiesta en nuestro comportamiento, porque está en nuestro corazón. Entonces, cuando estamos allí y ya de alguna forma tenemos conciencia de la situación en la que estamos, la distancia que hay entre nuestro camino y lo que nuestro corazón nos ha desviado es bastante grande. Y ese conflicto es más difícil de compensar, es más difícil de conciliar. ¿Qué significa, qué significa tener un corazón cuidado? ¿Qué significa cuidar nuestro corazón? ¿Significa algo doloroso? Sí, significa algo doloroso. ¿Sí significa algo difícil? Sí, significa algo difícil. Significa que todos sus deseos y todos sus anhelos son intercambiados por los anhelos que debería de tener el Señor en su vida. Se hace un cambio, se hace un intercambio. Ya para usted no debería ser importante el dinero, los placeres, el pecado, sino que es lo importante lo que el Señor pone en su corazón. Lo que el Señor pone en su corazón. Y aquí podríamos pensar el momento de obediencia en el cual el Señor Jesús, cuando estaba orando en Getsemaní, decía, que no pase este trago amargo, Señor. Que no lo pase. Que no pase este trago amargo. Como seguramente nos ha tocado decirlo muchas veces a nosotros. Señor, que no pase este trago amargo, que no pase esta situación dolorosa, este conflicto, este problema, esta situación difícil. Es que déjame, Señor, decirle yo lo que tengo que decirle a esa persona, pero yo tengo que poner los puntos sobre las íes. Pero tal vez el Señor no espera que usted haga eso. Espera que usted se ponga de rodillas y que usted doblegue su corazón a Él. Doblegue su corazón a Él. Y esa es la invitación que yo tengo para usted hoy y para mí. Doblegue su corazón al Señor. Si usted y yo permitimos que nuestro corazón se llene de las cosas del mundo, nos vamos a desviar terriblemente y vamos a resultar adorando a otros dioses, llámelos como quiera. Moloc, Astarte, Quemos, dinero, sexo, placeres, orgullo, chisme, lo que usted quiera. Póngale el nombre que quiera. Póngale el nombre que quiera. A veces vivimos esperando tener la oportunidad de vengarnos de ciertas situaciones de la vida con otras personas. Y vivimos como esperando ese momento, como esperando cobrar ese penalti. No va a llegar el momento. Y si llega, usted lo que tiene que hacer es doblegue su corazón al Señor. Si un hombre tan sabio, si un hombre tan poderoso, si un hombre tan capaz, si un hombre tan altamente bendecido como Salomón desvió su camino, cualquiera lo puede desviar. Esto no es un tema de sabiduría. Esto no es un tema de tener más sabiduría que. Eso es un tema de obediencia. De obediencia. De obediencia cierta y verdadera. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho algo a usted que usted necesita escuchar y usted no lo ha querido escuchar? ¿Cuántas veces usted ha querido escuchar cosas que no son lo que lo va a santificar a usted, pero usted lo sigue esperando? ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo se va a justificar? Este hombre llegó a viejo.
Y en lo que vamos a ver más adelante, vamos a ver que posiblemente Salomón murió estando distanciado de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿y de qué valió tanta sabiduría? ¿Y de qué valió tanto conocimiento? ¿Y de qué valió tantas bendiciones? ¿Y de qué valió tanto dinero? ¿Y de qué valió tanto? ¿Y de qué valió? ¿Y de qué valió? ¿De qué valió? ¿De qué valió llegar llorando un día a la iglesia, un día a su casa, un día a un momento de oración, pidiendo que el Señor le ayudara en algo y que el Señor le ayudó en ese algo, si usted hoy se ha desviado de eso? Si usted se ha desviado de su Salvador, ¿de qué sirvió? Entonces ya para terminar, los invito a que cerremos sus ojos, a que usted y yo hagamos un compromiso cierto y verdadero con cuidar nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. De hecho, yo le puse a esta enseñanza, por todo este tema de las mujeres de Salomón, como título, le puse, no confunda cómo está tu corazón con cómo estás corazón. No se confunda. Y yo lo invito a que usted cierre sus ojos y haga una evaluación de cómo está su corazón. Si es un corazón que necesita perdonar, si es un corazón que necesita sacar de allí adentro tristeza, dolor, odio, miedo. ¿Cómo va a cuidar usted su corazón de aquí en adelante? ¿Cómo va usted a evitar que sigan entrando cosas negativas a su vida o que internamente usted las siga alimentando? ¿Cómo lo va a hacer? Hijo mío, atiende a mis consejos. Escucha atentamente lo que digo. No pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes los hallan, las hallan. Son la salud de todo el cuerpo. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, queremos en este momento darte a ti las gracias, papá. Darte a ti las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, hoy de entender que somos falibles, Dios mío. De entender que te necesitamos, papá. Que te necesitamos grandemente, Señor. Que el pecado pareciera no tener límites, Señor. Que cuando nos paramos en el horizonte y vemos la lejanía, pensamos que esa distancia está demasiado, demasiado separada del lugar donde estamos, Señor. Y a veces creemos, Señor, que nosotros somos incapaces de hacer cosas tan negativas y tan malas. Pero lo que es verdaderamente cierto y lo que hoy entendemos es que un corazón desviado, Señor, no tiene límites, no conoce límites. Ninguno. No conoce límites, Señor. No conoce límites en la satisfacción humana, Señor. Yo te pido que seas tú hoy impactando verdaderamente, impactando fuertemente, Dios mío, Señor, el corazón de cada uno de nosotros los aquí reunidos, papá. Que tú tomes esos corazones, Dios mío, Señor, y los pulses con tu mano, Señor, y les pongas gracia y amor. Que tú los cuides, papá. Que no permitas que el corazón de los hombres se desvíe, Señor, hacia los placeres sexuales, hacia los placeres humanos, Dios mío, Señor. Que el corazón de las mujeres, Dios mío, Señor, no se desvíe hacia el hecho de simplemente entender que son valoradas por sus apariencias físicas, sino que somos hijos tuyos, papá. Que somos hijos tuyos y que el llegar al cielo, Señor, costó la sangre completa, Señor, de tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro Dios. Yo te pido que hoy nos transformes, papá. Que hoy nos toques, que hoy nos limpies, que hoy nos purifiques, que hoy nos desafíes, que hoy nos retes, que hoy nos haga sentir incómodos, Señor. Que si estamos permitiendo tener alguna situación, por pequeña que aparentemente sea en nuestras vidas, pero que finalmente está afectando nuestro corazón, Señor, permítenos entenderlo, permítenos verlo, pero sobre todo, permítenos alejarnos de esas condiciones, papá, para que no nos desviemos de ti, Señor.
Que si estamos pasando por algún momento de disciplina, por algún momento en el cual tú nos estás disciplinando, entendamos que la disciplina no busca destruirnos, sino que busca nuevamente llevarnos al redil, papá, con una nueva visión. Si hay personas aquí llenos de preguntas, Señor del cielo, llenos de inquietudes y de dudas, yo te pido, Dios mío, Señor, que te manifiestes ante ellos, para que tú les hagas saber como primera instancia que tú los amas, porque yo sé que es así. Te entregamos este día en tus manos, Señor. Yo te doy las gracias por este tiempo que nos has permitido hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo. Amén. Muchas gracias.